Buenos días, alumnas. Les he preparado una bonita clase del área de comunicación con la actividad Escribimos la experiencia de la familia. Para ello, compartiremos cómo afrontamos los cambios en nuestra familia. Antes de dar inicio a nuestra clase de hoy, debemos de practicar las normas de convivencia, como son lavarnos las manos continuamente y mantener limpio nuestro lugar de trabajo. Los recursos para nuestra actividad son los siguientes: cuaderno de comunicación, hojas de reuso, lápiz, borrador, lápices de colores, tijera y letras móviles. Las metas a seguir son las siguientes: organizar ideas de una experiencia de cambio de un familiar, dictar ideas sobre una experiencia de cambio de un familiar sin salirse del tema, revisar que las ideas se entiendan y digan lo que se quiere comunicar, representar con dibujos las ideas de las experiencias que se escribirá. Desarrolla esta actividad con la ayuda de un familiar. Antes de empezar, pídele que te dé las letras móviles exactas de tu nombre en mayúsculas. Luego, ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Después, solicítale las letras móviles exactas de su nombre, también en mayúsculas, y ordénalas. Al ordenarlas, recuerda cómo empiezan y cómo terminan los nombres. Por ejemplo, te presento un esquema donde tú vas a poner las letras móviles de tu nombre y luego vas a formar tu nombre. A la derecha están las letras móviles del nombre de tu familiar que trabaja contigo y luego van a formar el nombre de tu familiar, como ves en el esquema. Hoy te invitamos a escribir y dibujar sobre una experiencia de cambio de un familiar. Pídele a tu familiar que te cuente una experiencia de algún acontecimiento muy difícil de superar, pero que lo logró con mucho esfuerzo. Luego cuenta con tus palabras la experiencia que te ha narrado, ya que escribirás a partir de ello. A continuación te presento tu plan de escritura. Como tú sabes, el plan de escritura tiene 3 preguntas. La primera dice: ¿qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Quiénes leerán nuestro escrito? Vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué nos están pidiendo que escribamos? Un acontecimiento de cambio, ¿verdad? Ahí entonces pondremos una experiencia familiar. ¿Para qué vamos a escribir? A ver, ¿para qué vamos a escribir? Para que todos la conozcan, la experiencia de tu familiar, para que todos la conozcan. En la tercera pregunta dice: ¿quiénes leerán nuestro escrito? Los principales que van a leer tu escrito, ¿quiénes serán? Muy bien, van a ser tus familiares, tus amigos, tus amigas y tu profesora. Piensa y organiza tus ideas sobre experiencias de cambio que escribirás. Para ello, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de comunicación. Pídele a tu familiar que te apoye. Para responder estas preguntas, nos vamos a valer de la historia de la mamá de Julia. Como recordarás, el día martes hemos leído esa historia, ¿no? Se trataba de que su mamá de Julia vendía flores, pero con la cuarentena tuvo que cambiar de negocio y empezó a vender abarrotes. Muy bien. Ahora vamos a responder a la primera pregunta. Dice: ¿sobre qué vas a escribir? ¿Qué nos están pidiendo? Experiencias de cambio, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poner ahí: ¿sobre qué vas a escribir? Sobre experiencia familiar. Muy bien. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en la historia de la mamá de Julia? Cambió la venta del producto. Ya no vendía flores y empezó a vender abarrotes. ¿Qué hizo para cambiar? Como ella ya tenía su negocio, solamente ese momento decidió cambiar para la venta de abarrotes. Entonces, ¿qué palabrita vamos a poner ahí? Se reinventó, cambió de negocio. ¿A quién o a quiénes le sucedió?
A ver, ¿de qué historia nos estamos valiendo? Muy bien, de la historia de la mamá de Julia. Entonces, ¿a quién o a quiénes le sucedió? Nuestra respuesta es a la mamá de Julia. Muy bien. Solicítale a tu familiar que te dé las letras móviles exactas en mayúscula de su nombre. Luego ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Al ordenarlas recuerda cómo empieza y cómo termina el nombre. Por ejemplo, si tu familiar se llama Camilo, debes pedirle a tu familiar que te dé una tarjeta con el nombre Camilo, para que tú tengas de modelo ese nombre y se te haga más fácil armar el nombre. Por ejemplo, el nombre Camilo empieza con la C, luego la A, luego la M, luego la I, la L y la O. Como ves, ya formaste el nombre Camilo. Si tienes alguna dificultad para ordenar el nombre, pídele a tu familiar que te dé carteles con nombres parecidos. Por ejemplo, para escribir la palabra Camilo, los siguientes carteles nos darán idea de cómo se escribe. Te presento la imagen de casa con su palabra casa, la imagen de Milo y su palabra Milo. Ahora piensa, ¿qué necesitas de casa para formar el nombre de Camilo? Como ya tienes la tarjeta de modelo, te darás cuenta que el primer sonido es K. Entonces tú escribes el sonido K. Y luego de la palabra Milo te darás cuenta que tienes que sacar su primer sonido, que es Mi. Y luego el siguiente sonido, que es Lo. Camilo. Como te darás cuenta, ya has formado el nombre Camilo. Pídele a un familiar que te dé los siguientes carteles y te los lea, señalando con el dedo desde la letra con la que empiezan las palabras hasta la letra con la que terminan. Te presento 3 carteles. Un día, de repente, así fue como. Como tú sabes, estas palabras son conectores y sirven para relacionar ideas que dan sentido a nuestros textos. Pídele a un familiar que escriba en tu cuaderno las ideas que le dictarás sobre la experiencia. Ahora coméntala en forma oral. Ahora te presento los 3 conectores que van a servir para que tú cuentes tu experiencia de cambio, la experiencia que te ha contado tu familiar. En este caso nos vamos a valer de la historia de la mamá de Julia. Primer conector. Un día, ¿qué le pasó a la mamá de Julia? A ver, un día la mamá de Julia trabajaba vendiendo flores. ¿Se recuerdan? Muy bien, entonces ahí vamos a poner la mamá de Julia trabajaba vendiendo flores. Siguiente conector. De repente, ¿qué ocurrió de repente? A ver, ustedes se recuerdan. Muy bien, de repente ocurrió la cuarentena y decidió cambiar de negocio porque ya no podía vender flores. Entonces tuvo que cambiar de negocio, ¿verdad? Entonces ahí van a poner, de repente ocurrió la cuarentena y decidió cambiar de negocio. Tercer conector, así fue como. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Muy bien. Así fue como la mamá de Julia vende abarrotes y le va bien. Escribe con el apoyo de tu familiar la versión final de la experiencia de cambio. Haz dibujos que refuercen cada parte de las ideas de la experiencia que escribiste. Recuerda que tu texto lo compartirás con tus familiares y tus amistades. En un día, por ejemplo, en el conector un día, ya pusimos, la mamá de Julia trabajaba vendiendo flores. Siguiente conector, de repente ocurrió la cuarentena y ya no pudo seguir vendiendo flores. Decidió cambiar de negocio. Muy bien. Siguiente conector, así fue como la mamá de Julia cambió de negocio y empezó a vender abarrotes y le va bien. Ahora, niñita, como te darás cuenta,
Para cada conector tiene que haber una imagen. Por ejemplo, en el conector un día la mamá de Julia trabajaba vendiendo flores, entonces tú puedes dibujar una señora vendiendo flores. De repente ocurrió la cuarentena y cambió de negocio, ¿no? Entonces ahí puedes dibujar una señora que está muy triste, porque ya nadie le iba a comprar las flores. En el último conector también tienes que dibujar una imagen que dice, la mamá de Julia cambió de negocio y empezó a vender abarrotes y le va bien. Entonces puedes dibujar una señora feliz vendiendo abarrotes. Siempre tienes que dibujar una imagen para tu texto. Recuerda seguir escribiendo otros carteles con nombres para letrar tu espacio de estudio y seguir aprendiendo. Por ejemplo, te presento a continuación un sector de trabajo, un sector de lectura. Te presento acá los nombres de mi familia, dice Carlos, Isabel, Milena. Tú también puedes escribir los nombres de tu familia y letrarlos ahí, letrar el sector de lectura. También ahora aumentarás a tu sector de lectura la palabra casa, Milo y loro. Tienes que poner imagen y palabra para que puedas seguir aprendiendo a leer y a escribir. Ahora te evaluarás tus aprendizajes con ayuda de tu familiar. Señala con tu dedo la carita que corresponde a tu logro. Tienes acá en mi escritura, organicé ideas de una experiencia de cambio de un familiar. Si lo organizaste, pintarás la carita que dice lo logré. Dicté ideas de una experiencia de cambio de un familiar sin salirme del tema. Si lo lograste, pintarás la carita lo logré. De lo contrario, pintarás la carita lo estoy intentando o necesito apoyo. Revisé que las ideas se entiendan y digan lo que quise decir. Si lo lograste, pintarás la carita lo logré. Representé con dibujos las ideas de la experiencia que escribí. Bueno, niñitas, espero que les haya gustado esta bonita clase de comunicación.